Aquí con el GT Media B8XS. En el último video nos quedamos con que hayamos añadido un satélite, hayamos añadido los TPs, hayamos borrado algunos satélites, expliqué algunas funciones del menú y hayamos escaneado y ya teníamos canales. Entonces cuando estamos en el apartado aquí, por ejemplo, si estamos aquí en el menú y le damos salir del todo, nos llevará al apartado de televisión o de canales. Para mostrar el menú en pantalla tenemos que darle al enter y nos da la lista de los canales. En este momento aquí nos está informando que nos va a mostrar todos los canales. Nos está mostrando que están todos los canales y en todos los canales que tenemos ya pues listados aquí nos dice que son 273 en mi caso. Nos va a aparecer el número del canal, el nombre del canal, nos va a decir si es satélite, que es muy raro porque eso digo que el firmware o el sistema de este equipo es muy raro porque si es un decodificador ya satelital, ¿para qué indica que es satélite? Pero además que viene de otro tipo de decodificador, otro equipo. Nos dice si está encriptado o es de paga. En este caso, estos que no tienen no son de paga. Este, por ejemplo, no es un canal, como ya expliqué en el otro. Ah, no, perdón. Sí, este está confundido con otro canal. Listo, entonces cuando ya estemos aquí, démoslo aquí. ¿Qué más les puedo explicar? Aquí nos muestra en qué TP está ese canal. Aquí nos muestra cuál es el nombre del satélite que le pusimos, que estamos viendo ahora, la duración, y están los botones de colores. Entonces vamos a pasar a explicar eso. Si hundimos el botón rojo que dice, el botón rojo que nos dice que hay esa, lo hundimos, lo que va a pasar es que nos va a salir un submenú donde nos va a mostrar qué satélite tenemos ya con canales y que nos muestre solamente los canales del satélite este o de este satélite. En este caso vamos a poner 87.2 y ahí cambio todo. Entonces todos los satélites que están en el 87.2, perdón, todos los canales que están en el 87.2. Si lo cambiamos, por ejemplo, aquí al TKSAT, que viene a ser lo mismo, 136 canales. Ya que como este equipo tiene algunos problemas en la escaneada, puede detectar más o menos canales. Lo siguiente es el botón verde, que es del grupo. En español debe tener otra traducción, pero si hundimos el botón verde, lo que nos va a mostrar es cómo se agrupan los satélites o cómo se agrupan los canales. En este caso, lo podemos solamente que nos agrupe los canales FTA. O sea, solamente nos va a mostrar los FTA. Si le damos otra vez al verde y le damos en encriptado, solamente nos va a mostrar los canales que son de paga. Listo, si le damos otra vez al botón verde, seleccionamos SD, nos va a mostrar los que están en SD. Si le damos en HD, nos muestra solamente los que están en HD y encriptado, ya sea HD encriptado o HD sin encriptar. Entonces le hundimos otra vez el botón verde y este ya sería los favoritos, que más adelante los vamos a ver en este video. Entonces le damos atrás, o si queremos que nos muestre todo sin, por ejemplo, si seleccioné solamente los HD, pero ya no quiero ver solamente los HD, quiero ver todos. Entonces lo que tenemos que hacer es darle al botón verde y volver a dar al botón verde para que nos muestre todos los canales y sin filtrar por grupos. Y ya nos muestra todo. Como nos dice aquí, todos los canales de todos los satélites dan 273. Perdón por la pausa. Seguimos. Entonces, para buscar le damos al botón amarillo y buscamos algún canal. Es bien. Y para seleccionar uno de esos tenemos que ir todo a la izquierda para que se pase al otro lado y aquí ya empezamos a seleccionar
el satélite o el canal que deseamos ver. Por ejemplo, ESPN Extra HD. No lo vamos a ver porque está un canal encriptado como nos muestra aquí el menú o la barra de información, canal encriptado. Ya lo otro sería el botón azul que nos sirve para otras funciones. Por ejemplo, estamos ubicados en el canal ESPN Extra HD. Aquí nos dice iniciar grabación si tenemos una memoria. Aquí nos dice habilitar bloqueo. Por ejemplo, si tiene algún contenido que no puedan ver los niños, lo podemos bloquear de aquí. Vamos a bloquearlo, por ejemplo. Damos en Enable Children Lock y la clave para bloquear es 0000. Y ya nos aparece aquí que tiene un candadito que está bloqueado. Entonces, si nos salimos del todo, nos va a decir que nos va a pedir la contraseña. Entonces, le damos atrás y volvemos. Nos dice que para poder visualizar un canal tenemos que ingresar la contraseña, si no, no nos deja ver. Listo. Pasémoslo para otro canal y seguimos aquí. Le damos aquí en opción y aquí lo que dice es New Zapping Event. Quiere decir que él va a sintonizar este canal. Entonces, estando en ese canal, dice que cuando quiere que lo haga, solamente una vez. Por ejemplo, sabemos que dentro de media hora va a haber una película, entonces, o va a haber un partido. En este caso, ESPN va a haber un partido. Le decimos que una vez y le ponemos que la fecha de hoy y le decimos que a qué horas haga el cambio. Y después le damos al botón rojo y le damos guardar. Entonces, automáticamente, si estamos viendo otro canal y llega a esta hora, a esta fecha con esta hora, él automáticamente se va a cambiar a ese canal. Cuando esté empezando algún evento, le damos atrás, seguimos aquí explicando en opción. Aquí es para comenzar un evento de grabación. Por ejemplo, tenemos de codificador encendido, nos fuimos a trabajar alguna cosa, va a empezar algún partido, algún evento en vivo y lo queremos grabar en una memoria USB, sería lo mismo. Indicar acá sí en qué canal queremos que haga la grabación. Por ejemplo, si hay un documental, le decimos que una vez en tal fecha, alguna fecha, a tal hora, y cuánto lo va a grabar, cuál es la duración de grabación. Por ejemplo, vamos a decir que el programa dura 30 minutos. No es 30 minutos, es hora. Entonces sería 30 minutos. Porque sería horas y minutos. Y el día no tiene 30 horas. Listo. En un evento que empezará a las 8:35 y termina a las 9:05. Y ahí sí otra vez le damos en 6 con el botón rojo para grabar el evento de que grabe un programa. Entonces nos podemos ir para la calle, ir a trabajar y dejamos grabando eso, o lo ponemos para que se sintonice y se grabe. Ya lo otro que seguimos es tras el botón azul delay. Eso es para ver la guía, para ver la guía de qué eventos vienen, dependiendo del canal donde estemos. Entonces, esa es la guía. Seguimos aquí, botón azul, agregar a favoritos. Esta es otra opción de agregar a favoritos. Por ejemplo, vamos a agregar por ejemplo History 2, a favoritos 1 atrás, y vamos a agregar History solo a favoritos en uno. Entonces quedan los dos History 0. Entonces, si le damos atrás salir para que guarde y le damos en group y lo vamos al grupo de favoritos 1, nos mostraría los dos history que acabamos de agrupar en favoritos. Después podemos tener un grupo de favoritos que sean solamente los Fox Sport,
o que sea solamente los de Discovery o los de documental o los de película. Le damos otra vez el verde y le decimos que nos muestre todo con el botón verde otra vez. Volvemos otra vez con Option y sería lo mismo por otro. O sea, no quiere decir que el canal solamente está limitado, no, lo podemos guardar en este o en este o en este. Lo otro también sería es desde el menú acá irnos al apartado que dice canales y usaríamos lo mismo como vimos ahorita. Administramos los canales pero de otra forma. Entonces, con el cuadrado cambiaremos de satélite, por ejemplo 87.2, nos ubicaríamos sobre el canal que vamos a trabajar, le decimos con el rojo que lo bloquee de los 4 ceros o que lo elimine con el verde. De pronto si es un archivo que no funciona, por ejemplo este que sabemos que no es un canal, sino que son archivos que detecta mal el decodificador, entonces seleccionamos y le damos al botón amarillo. No, perdón, amarillo, verde, como dice aquí. ¿Desea borrar los canales? Sí. Y ya se eliminaron. Que por ejemplo, también podemos renombrar. Podemos dejarlo así, por ejemplo, que este canal aparece así, pero él tiene otro nombre. Entonces le damos renombrar con el azul. Renombrar. Y le cambiamos el nombre, por ejemplo, que se llame CH. Y le damos con el botón azul, confirmar. Entonces ya se llama CH. Lo otro sería, otra vez volvemos. Mientras estamos aquí y el botón aparece que es azul, que es, salen las opciones de editar. Entonces lo hundimos y si lo volvemos a hundir, renombramos el canal que estamos, en el cual estamos ubicados. Y nos sale también estas funciones, como el de esquí, saltar. O sea, si vamos pasando canales en el decodificador y cuando llegue a este, no lo va a mostrar, sino que lo va a saltar. Pero sí lo va a mostrar en la lista de canales. Lo otro sería buscar, si vamos a buscar por letra como buscamos ahorita, o si lo vamos a organizar. Entonces le damos aquí en source, no sé, S-O-R-T, le indicamos el botón rojo y le dice que nos va a mostrar, que nos lo muestre en orden de la A a la Z, que nos muestre solamente los que están en FTA, los encriptados de la Z a la A. En este caso vamos a poner los de la A a la Z para que se organicen en orden alfabético ascendente. Le damos salir y ya se guardará todos los canales en orden alfabético. Por ejemplo aquí ya están en orden alfabético. Bueno, volviendo atrás al menú, aquí los favoritos ya los sabemos administrar, pero esta es otra forma. Entonces, estando aquí nos ubicamos, por ejemplo, vamos a poner en favoritos todos, en el grupo favoritos, todos los CNN. Le decimos que en este solamente nos debemos ubicar aquí, le damos OK y se nos despliega al otro lado. Le decimos en qué carpeta la vamos a guardar, en qué grupo. Entonces volvemos y le damos OK. Le damos hacia la izquierda y seleccionamos y lo mismo otra vez acá, Enter. Nos devolvemos acá, Enter. Y aquí tenemos en el grupo ya. En el grupo 2 tenemos todos los CNN. Que vamos a añadir otras carpetas porque ya llenamos todos los que necesitamos. O le queremos cambiar el nombre. Entonces nos vamos al botón amarillo. Y aquí nos dice si ocultamos la carpeta con el verde o la renombramos. En este caso, como en el grupo A, en el grupo 1 teníamos ESPN, vamos a ponerle ESPN. Entonces amarillo para renombrar. Y lo mismo como estamos ahí, borramos con las teclas amarilla
y es bien. Confirmamos con el azul y ya se cambió la carpeta. Y en este caso también lo mismo, renombrar con el botón amarillo. Acá borramos con el amarillo y ponemos CNN o ponemos noticias. Y le damos al botón azul. Ya nos queda casi. Le damos otra vez atrás. Que sería la emoción, esa sería la emoción que vimos ahorita. Le damos atrás. Configuración de canales. Eso ya lo vimos. Esto es para cuando el decodificador arranque, nos sintonice el canal que nosotros queramos. Por ejemplo, que cuando encendamos el decodificador que nos mande de una vez a un canal de música o a un canal de documentales. Entonces, por ejemplo, acá lo activamos con el OK. Le decimos que vamos a ver televisión o radio. Yo, televisión. O también puede servir para los que cojan el decodificador y sintonicen radio por satélite y nomás prendan el decodificador y sintonicen un canal de radio y no conectan video, sino que le conectan el sonido a un equipo. Entonces lo usan casi como un radio. Entonces le decimos que vamos a sintonizar, digamos, un radio. Y esto es lo que están en el satélite Tupac Katari. Póngale que siempre vamos a escuchar tango. Entonces cada vez que el decodificador arranque va a sintonizar eso. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a apagar y lo vamos a volver a encender. Y esperemos que si nos sintonice. Enciende y nos sintoniza automáticamente el canal de tango en radio. Si no, eso ya sería otro problema. Como ven aquí, selecciona automáticamente el canal tango, que es de radio. Este canal no tiene, por ser un canal de radio, valga la redundancia, un canal, no va a tener video, solamente es audio. Entonces para pasar a, y si le damos aquí aquí solamente nos estamos dando todo lo que tiene que ver con radio. Para pasar a la lista de televisión tenemos que unirle el que dice TV Radio. Listo, ya nos mostró los canales. Si le damos aquí otra vez TV Radio, va a pasar a la lista de radio. Listo. ¿Y qué más por acá? No. Te le mostraremos por aquí. Sería el número del canal, lo que ya hemos consumido en tiempo del programa, el programa que están dando ahora, que tiene audio Dolby, la barra de señal, la hora y otros parámetros como encriptado, que está en favoritos, que es de satélite, que está en HD, que tiene HDR, pero eso es para otra tecnología, ya que ese software es experimental. Si tiene subtítulos, aquí debe tener teletexto, pero no muestra el logo. Si tiene doble audio. Y ese sería todo lo que necesitaremos para trabajar con este equipo. Y así vamos conociendo esos equipos. Te voy a seleccionar aquí, ya nos dice que está en HD, que es de paga y que tiene doble audio. Que cómo seleccionamos el doble audio, o cómo seleccionamos en el control, está el botón que dice audio y nos va a mostrar los archivos de audio que tienen en inglés o en español. Nosotros lo ponemos en español, pero como es encriptado no lo podemos ver. Y ese sería todo el apartado de hoy referente al manejo de canales. Voy a editar la lista de canales. No siendo más,
hasta aquí el video. Espero que lo disfruten, aprendan a utilizar este equipo, ya que viene con muchas fallas de fábrica, pero no quiere decir que sea un mal equipo. No siendo más, aquí me despido. Adiós.